¿Cómo se vieron las PASO en las redes? No sé, ustedes estuvieron viendo las redes, ayer veíamos y realmente lo que sucedía en las redes fue increíble. Los chicos que daban instrucciones de cómo votar, bueno, también el TikTok fue como muy protagonista de estas elecciones PASO en la República Argentina, y las redes con las imágenes curiosas que también fueron protagonistas en los medios de comunicación. Balance del resultado a nivel nacional, también provincial, lo vamos a hacer con Mario Guerrero, politólogo, becario del CONICET, que lo tenemos ahí en línea. Mario, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está? Muchísimas gracias por la invitación. No, gracias por responder a nuestra convocatoria. Hay muchísimo para analizar. ¿Qué podemos decir si hablamos específicamente de estas elecciones PASO y de la imagen de derrota que recorre los medios de comunicación de Alberto Fernández, ahí al lado junto a Cristina, y sobre todo el gobierno diciendo que van a actuar en consecuencia de este resultado? ¿Cuál es la lectura que hace usted, Mario? Yo creo que hay muchos elementos que pueden servir de punta de lanza como para comenzar a discutir, pero yo creo que, y para ser un poco disruptivo, al parecer lo que ha quedado claro en el día de ayer es que economía mata vacunas, ¿no? Ciertamente uno de los elementos que buscó hacer el gobierno nacional fue buscar la nacionalización de la elección, si bien es un poco complicado teniendo en cuenta el tipo de elección que nosotros tenemos, porque la nacionalización de la elección tiene mucho más efecto cuando nosotros tenemos en disputa cargos ejecutivos. Sí. Pero de cualquier manera el gobierno nacional y las representaciones en cada uno de los 24 distritos a lo largo del país buscaron hacer eso, y el apostar a que, si bien con las críticas que se le han hecho y todo lo que nosotros sabemos con lo del vacunatorio VIP, etcétera, etcétera, mal que mal la vacunación ha avanzado bastante bien, bastante rápido. Entonces apostaron que eso y la renegociación de la deuda que se está realizando podía llegar a ser como dos elementos que la población iba a ponderar bastante bien, y ha parecido que no. Es decir, la imposibilidad de bajar la inflación, el hecho de que la brecha que existe entre el blue y el oficial sea tan grande, muchísimos sectores de la economía que no han logrado establecer paritarias que sean acorde a los niveles inflacionarios que nosotros tenemos, etcétera, etcétera, han hecho que la economía siga siendo uno de los factores que explica la forma en que la población vota. Sin duda. Hay un análisis que se hace que es positivo, que el análisis que lo hacen los políticos en relación a este tema, y habla de la participación de las PASO, 67% a nivel nacional. Usted es el especialista. ¿Cuánto de bueno tiene o cuánto de no tan bueno? Totalmente de acuerdo con eso, porque ese era, digamos, el gran fantasma que estaba dando vuelta respecto a la elección, cómo es que iba a ser la participación. Y la verdad es que si nosotros los comparamos con las últimas dos elecciones a nivel de PASO, ¿no? Sí. La elección del 2019 y la elección del 2017, nosotros tuvimos el 19, tuvimos 74, y en el 17 tuvimos 72, a nivel nacional estamos hablando, ¿no? Estamos cortos entonces. Claro, estamos cortos, pero tenemos una pandemia de por medio, sí, ¿no? Y lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que hay varios distritos en el país que tuvieron un desempeño igual o superior. Por ejemplo, la provincia de Mendoza, sí, ¿no? Que a la pandemia le tenemos que sumar el sonda, ¿no? Sí. Lo cual, sin duda, yo creo que se esperaba un escenario mucho peor en términos de participación, pero terminó siendo mejor de lo que se esperaba. Yo no lo explicaría por el lado de la apatía, que es por donde el miedo estaba presente, sí, más teniendo en cuenta en un contexto en que se estaba dando la entrada en escena de diferentes sectores, especialmente hablando los grandes centros urbanos del país, como son Santa Fe, Buenos Aires, Cava, qué sé yo, que tenían varios partidos que buscaban explotar este estado de apatía y de enojo, sí, para con la dirigencia nacionales y distritales, ¿no? Sí. Ese famoso voto anti-establishment, que yo creo que por ahí venía el miedo. Teniendo en cuenta esa situación, que más allá de la cava, podemos hacer un análisis específico sobre eso, más allá de la cava, los niveles de participación han sido buenos, sí, y más teniendo en cuenta
quiénes han sido los grandes ganadores y grandes perdedores. Uh-huh. Y viniendo a Mendoza específicamente, voto en blanco, muy, digamos, nosotros analizábamos acá que incluso el porcentaje que ha logrado es superior al que al partido que se posicionó como tercera fuerza. ¿Cuál es la lectura que hace Mario de eso usted? Yo creo que hay dos cosas que explican eso. La primera es el funcionamiento de las PASO. Las PASO lo que vienen a hacer es dirimir justamente las internas partidarias, ¿no? Sí. Y cuando nosotros tenemos las PASO para elecciones legislativas, lo que tienden a hacer las elecciones legislativas, hay dos formas en las que la gente, cuando teorizando, ¿no? Cuando proyecta su votación y vota, tiene un voto más estratégico o tiende más a votar aquello que le gusta o lo que se siente más afín, siente que sus intereses están representados. Las legislativas se tratan más de este último caso. La gente tiende a votar más aquello por lo que tiene interés, quiere darles una oportunidad, etcétera. Por eso es que las PASO les han servido a los pequeños partidos. Sí. Por ejemplo, nosotros hay muchísimos casos, por ejemplo el FIT, en donde hace una buena elección en las PASO, pero cuando se tratan de las generales, pierden un poco de voto porque ahí comienza ya un poco más el voto estratégico. Claro, porque incluso es tercera fuerza a nivel nacional el FIT, ¿no? La izquierda. Exactamente. Justamente por este procedimiento, ¿no? Cosa completamente diferente acontece cuando nosotros tenemos en la mesa elecciones ejecutivas. La gente tiende a pensar más en los candidatos que son más fuertes y son más presidenciables o gobernables, son mayores candidatos a la gobernación, a la intendencia, etcétera. Sí. Entonces, lo que se ha combinado es esta serie de cuestiones de coyuntura y de lógico funcionamiento. La pandemia, la baja participación, la indecisión a qué candidato votar y ver, bueno, yo voto en blanco ahora y de cara a las elecciones generales veo cuál es el candidato más candidateable justamente, que es más competitivo, y bueno, eligen en esos términos. Yo creo que vamos a tener una disminución importante de cara a las elecciones generales en lo que al blanco se refiere. Así que bien. No es un elemento para preocuparse, además teniendo en cuenta que no es el volumen de blanco que nosotros tuvimos, por ejemplo, en las elecciones del 2002, 2003, o en la elección viejísima de Ilia, ¿no? En donde era realmente una fuerza que podría haber competido mano a mano por la presidencia, ¿no? Tal cual. Mario, quería preguntarle específicamente por el fenómeno Milei, porque si bien está acotado en la ciudad de Buenos Aires, no deja de ser un referente que ha ganado una fuerza. El otro día hacíamos la comparación, es como la presencia que ha tenido Milei, que tuvo en los medios de comunicación hace un año y medio atrás, y cómo se posicionó políticamente, además de esto de que empieza a ser una tendencia fuerte pensando en el 2023 también. Claro, por supuesto. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden decir sobre este punto, y creo que lo más importante a tener en cuenta es que es un fenómeno netamente porteño. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, nos quedamos aliviados entonces. Sí, por el momento sí, porque lo que acontece es que en los grandes urbes, digamos, y en las grandes urbes y además en las grandes centros concentrados de población, es algo lógico que tienda a haber una mayor fragmentación de ideas, intereses, objetivos, etcétera. Entonces, lo que también está muy atado de mano esto es que hay mayor probabilidad de que estas fuerzas ingresen a los parlamentos, porque uno al tener más población tiende a hacer que las cámaras de diputados o el colegio, la legislatura que adopten, si es que son bicameral o unicameral, tienden a ser grandes. Sí. Entonces hay probabilidad de que le quiten una o dos bancas a las grandes fuerzas, más teniendo en cuenta que, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, el peronismo le ha costado muchísimo hacer pie, nunca le ha podido disputar el poder, ya sea al radicalismo o al PRO. Entonces eso da una mayor posibilidad de que estas pequeñas fuerzas ingresen a la Cámara. Pero a mí lo que me parece más interesante, y sobre lo que sí hay que empezar a prestar atención de cara a todo el país, es que estas pequeñas fuerzas autodenominadas de libertarias, que son se demarcan dentro de la extrema derecha, tienen una particularidad, es que son anti-establishment, no necesariamente antisistema, hacen mucho recurso
que explotan el recurso de lo antisistémico, pero en realidad son anti-establishment. Casi siempre el establishment es identificado como los grandes entes concentrados, oligárquicos, etcétera, etcétera. Pero en realidad lo particular es que el establishment no solamente es identificado con estos sectores, sino también con el kirchnerismo, con el oficialismo actual. Es algo contra lo cual hay que combatir. Entonces, el elemento interesante es que esta cuestión de la rebeldía siempre estuvo asociado a partidos de izquierda o de extrema izquierda, y está haciendo que, al parecer, ya no es más monopolio de esos sectores ideológicos, sino que ahora está comenzando a estar en manos de estos grupos de extrema derecha que están llevando mucho caudal del voto joven. Entonces eso sí es un elemento a tener en cuenta y sobre el cual yo creo que los partidos políticos deben comenzar a tomar nota. Sin duda. Mario, la última, porque me corre el tiempo. ¿Habrá cambios en el gabinete posiblemente? Digo, porque se viene hablando de esa posibilidad y sobre todo de tal vez que se mueva a Martín Guzmán. ¿Cuál es la opinión que tiene en relación a esto? Yo no creo que Martín Guzmán sea uno de los que, de cara a que si cambian o no personas en el gabinete, no creo que Guzmán sea uno a cambiar. ¿Por qué? Porque en este momento Argentina se encuentra en el pleno proceso de renegociación de los términos de la deuda, específicamente con el FMI. Entonces yo no sé qué tan bien sería visto eso como señal, ¿no? Digamos, frente al FMI, más teniendo en cuenta que las negociaciones están encaminadas y están bien ordenadas. Yo creo que primero lo que vamos a ver es un paquete de medidas económicas que busquen mejorar un poco la economía de cara a noviembre. Difícil, pero creo que va a ser el objetivo, y en base a eso es que vamos a ver si hay reordenamientos dentro del gabinete o no, pero para mí eso es lo que hay que ver. Estamos muy sobre la hora. Bueno, muchísimas gracias, Mario, por estos minutos con nosotros. Queríamos ese análisis político, así es que gracias por responder a nuestro pedido y a nuestra convocatoria. No, gracias a vos, Claudio, por la invitación, y les mando un saludo a todos ahí en el piso. Muchas gracias, muchas gracias. Mario Gutiérrez, analista político, bueno, repasando lo importante, ¿no? Y haciendo ese análisis que queríamos tener, por supuesto, en la voz de un experto, en este caso de Mario, que estuvo acompañándonos también durante esta mañana.